Hermanos, miren, antes de empezar la prédica, quiero hacer un paréntesis, porque yo he estado, estos días orando por, ustedes saben, la mamá de Rebeca, Chari, que se encuentra en Costa Rica, y quiero dirigirme a ella, aprovechando que están las redes, y sentí de querer bendecirla, mandarle unas palabritas. Y bueno, Chari, quería decirte que estamos como iglesia orando por ti, seguimos orando por ti. Y solamente quería recordarte que estás siendo probada por Dios porque Dios tiene algo muy importante para tu vida, ¿vale? Te animo desde aquí a que sigas adelante, que no decaigas porque Dios, ni siquiera un cabello de tu cabeza cae sin que Él lo sepa, y que sigas adelante, que Dios va a renovar tus fuerzas, Dios hará lo que tenga que hacer, pero que no estás sola. Y te mandamos un saludo de parte de Sonia, de parte de la iglesia, y que seguimos orando por ti. Amén. No sé si han puesto, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, Chari, te mando un beso desde aquí, un saludo de toda la iglesia y adelante. Amén. Bueno, ahora vamos a ir a la palabra del Señor y seguimos ya el anteúltima predicación. Ya estamos ahí ya a las puertas del retiro y después del retiro, hermano, van a haber sorpresas, lindas sorpresas para la iglesia, ¿vale? No les voy a decir cuáles son, si no, no sería sorpresa. Así que acompáñenme a Romanos capítulo 16, ya el último capítulo de este libro, hermoso libro, que venimos dando más de un año, hace que venimos tratando este tema, libro precioso. Y dice así, voy a leerlo, a partir del versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito y a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y uno se podría preguntar, pero ¿qué podemos extraer de los saludos del apóstol Pablo? Ya están terminando la carta y demás. ¿Saben qué, hermanos? En estos saludos, en estas salutaciones que hace el apóstol Pablo a toda esta lista de gente, Pablo no solo le pone nombres, sino les resalta un atributo o una cualidad que cada uno de estos hermanos tenían. Yo el título de este mensaje lo he titulado Reconocidos por Dios. Reconocidos en el sentido de que al fin y al cabo, no hay honra más grande para el hombre que Dios te reconozca a ti o a mí para cumplir la obra de su ministerio en la tierra. ¿Vale?
Así que, miren, cada salutación expresa esa virtud de cada hermano y demás que vamos a ver. Y vamos a ver 6 cosas, 6 cualidades. Aquí no habla de ministerios en sí mismo, sino habla de servicios, cualidades que debe imperar en las iglesias. Si nosotros vimos, por ejemplo, miren, Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11, nosotros vimos lo que es la gracia expresada en teología, en la teología. Es la gracia de Dios expresada en la teología, que por cierto, la teología la tenemos que saber todos. Porque somos lo que creemos. Y nuestra mente tiene que estar mueblada con las cosas de Dios. Cuando mi mente no está llena de las cosas de Dios, está llena de otras cosas. 2, del capítulo 12 al 15, vimos la gracia expresada en la vida. ¿Se acuerdan cómo debemos tratarnos? ¿Cómo debemos responder? El hermano, la importancia del hermano de considerar superior al hermano, etcétera, etcétera. 3, luego en el capítulo 16, la parte primera de 16, que es lo que vamos a ver ahora, son ejemplos de la gracia expresada en los creyentes. Si ustedes observan, no importa tanto los nombres, pero hay una cosa que de este texto que acabamos de leer, hay algo que nosotros tenemos que tomar nota y presta atención, porque a Dios, y escucha, hermanos, a todos, todo lo que hacemos para el Señor, Dios nos lo tiene en cuenta. Cada obra, cada acción de gracia que nosotros le damos a Dios como una respuesta al amor de Dios en nuestras vidas, son todas y cada una de los galardones que vamos a recibir el día que estemos en su presencia. Aquí hay muchas cosas que decir con respecto a esto, pero solamente quiero que de momento nos quedemos con que tu trabajo en el Señor, hermano, aunque el hombre no te vea, yo por el ministerio de pastor, imagínate, hasta me filman, o sea, salgo por aquí, por allí y demás, pero para Dios, que lo ve todo, el peso del trabajo, de la obra que cada uno hace, tiene un peso espiritual para Dios que será recompensada en el día de su manifestación en nosotros. Tu deseo de ser puntuales en la iglesia. Cuando el hermano Iván dice, hermano, hay que ser puntuales, la puntualidad, y a mí me encanta porque está haciendo mi trabajo, y ya vamos a ver por qué, pero está haciendo también mi trabajo pastoral. Hermano, la puntualidad y demás, y uno dice, es verdad, pero no porque me lo están repitiendo todos los domingos, sino porque entiendo que Dios me está convocando a su casa, y yo tengo que ser puntuales por amor a Dios, por amor a los hermanos, y cuando uno hace eso, Dios hace así, en las cosas espirituales. Así que, hermanos, miren, y vamos a ver 6 aspectos. Primero, la diaconía, ¿vale? Que comienza con la hermana Febe y ya vamos a hablar unas cositas. Luego, el tema de los colaboradores. Los colaboradores. Estos que estoy mencionando son tan vitales en una iglesia que sin estas cuestiones, hermanos, la iglesia no podría avanzar. ¿Cuántos saben que la iglesia no la hace el pastor? Primero, ¿cuántos saben que la iglesia la edifica a Cristo? Eso es por empezar, no lo edifica ningún pastor ni ningún hombre. Por eso Cristo es la cabeza. 2, ¿cuántos saben que la iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros? Y que los miembros unidos entre sí por las coyunturas que se unen van creciendo con el crecimiento que da Dios. ¿Cuántos lo saben eso? Y dentro de esa labor, el pastor, que es el que más responsabilidad tiene delante de Dios, necesita, por ejemplo, colaboradores, los que trabajan, la diaconía, y ya vamos a ver aspectos muy interesantes, y los que están llamados por Dios, que tienen identidad de reino y se ponen mano a la obra. Porque ¿saben una cosa, hermanos? Que no hay cosa más hermosa que servir a Dios. No hay cosa más hermosa. Y no hay cosa más sencilla, además, tiene que ser lo más sencillo. Es lindo. No es el ministerio, ahí viene el pastor, obispo. No, hermano, ahí viene el siervo. Es un servidor. Bueno, luego, la importancia que Dios le da a los primeros frutos, a las primeras cosechas de frutos de vidas que se convierten al Señor. Eso es importantísimo. Vamos a ver esas cosas que son que de los 8, por lo menos de los 8 años que nosotros llevamos aquí, nunca hemos tocado estos temas. Y yo digo, hermanos, miren, la suma de la palabra es la verdad.
Porque si yo saco un texto y lo saco fuera de contexto, es un pretexto que yo estoy utilizando la palabra para ciertos fines. Pero si ustedes al fin, al cabo, a lo largo de la vida, ustedes llegan a conocer todo el compendio de la doctrina de la gracia revelada por el Nuevo Testamento, ustedes realmente habrán sido guarnecidos por la verdad del Evangelio, más allá de lo que uno viva o no. Eso ya nos vamos a rendir cuenta a Dios, porque está para vivir, la verdad está para vivirla, no solamente para creerla, sino para vivirla. Luego vamos a ver los trabajadores. Saben que la palabra diaconía es servidor, pero están luego los servidores. Digo, ¿cómo? A ver, ¿cómo es esto? Bueno, lo vamos a ver. Luego, la necesidad del compañerismo, hermano, que en la obra del ministerio necesitamos compañeros de milicia, compañeros, colegas, que no les digan, uy, ahora es el día cuando se entere ya ve qué va a pensar. Pero le puedes decir, sin tener ningún, pasa esto, y esto es lo que está pasando. Pastor, no te preocupes, venga, vamos para aquí, vamos para allá, vamos a hacer esto, compañeros. Y luego aquellos, otras características son los escogidos en el Señor. Y aquí no está hablando de los escogidos para la justificación por la fe, los escogidos por gracia para salvación. Está hablando de ser escogidos para el ministerio, que es de suma honra. Ustedes, hermanos, ustedes saben qué privilegio me siento yo cuando a veces me pongo a orar y ya como que el bullicio y el ruido y el movimiento se apaga y estás con el Señor ahí, en tu recámara secreta. Y es como si, no es literal, ¿vale? Porque alguno, el pastor dijo, no es literal. Pero es como si oyeras una voz que diga, bueno, ahora Julio te voy a susurrar cosas que no te las puedo gritar en medio del bullicio. Y una de las palabras que tú oyes del Señor, buen siervo fiel. Sigue adelante, venga. Sigue adelante, yo estoy contigo. Versículos del 1 al 2. Dice, lo primero, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí hay varias cosas que decir, que descartar de este personaje. Primero, pensemos en una cosa, antes de abordar el tema. Ustedes se han dado cuenta, miren, la Biblia es el libro más leído de la historia de la humanidad. No tiene parangón alguno, no tiene comparación alguna con ningún libro, con ningún bestseller que se haya podido escribir a lo largo de la historia. Ni se compara. Es el libro más leído, con más idiomas traducidos a nivel mundial. Y imagínense los miles de millones de personas, escucha esto, los miles de millones de personas a lo largo de la historia que Dios le ha apetecido que leamos estos nombres. Ahora imagínate que en lugar de, qué sé yo, de Febe, diga por ejemplo Laura, Marijose, cualquiera de vosotros. Y Dios puso su nombre aquí en la Biblia para que miles de millones de personas. ¿Qué importancia Dios le da al servicio? Las cosas que nosotros hacemos en la tierra no es en vano, por pequeño que sea. Hermanos, aquí esta hermana, la hermana Febe, ¿sabían que fue la portadora de la carta de Pablo a los romanos? ¿Cuántos saben que en esa época no había aviones y demás? Cogía la carta, la llevaba en este caso un apóstol, que era un enviado, pero en el sentido, no en el sentido conceptual de la palabra, sino sencillamente un enviado a enviar una carta. Fíjense esta mujer, la responsabilidad que tenía es de enviar. Miren, en la parte cosmológica, después de más de 2000 años, gracias a esta hermanita, hoy nosotros podemos recrearnos en la carta de los romanos. Porque si ella no hubiese hecho su labor con excelencia, hoy tal vez no tendríamos esta carta. Bueno, y esta fue la que llevó la carta. Y aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que preguntar. Bueno, preguntar, que tratar por lo menos, es con respecto a esta hermana. Es lo primero, ¿qué es el ministerio de diaconía? Porque ella era diaconisa, ¿vale? Y luego,
respondiendo a la primera pregunta, viene la segunda, que es, ¿acaso una mujer puede ser diaconisa? Sí, amén. No, evidentemente, eso no es una pregunta que quisiera, no sé, no. Pero lo digo porque hay círculos en el que nosotros, hermanos, seres humanos, somos pendulares, nos guste o no. O nos vamos por el lado de que, en el caso del ministerio de la mujer, no puede ni respirar siquiera, porque no entienden, no oyen la voz de Dios a través de la palabra. Y luego está el otro péndulo, la mujer empoderada en las iglesias, porque están muy influenciadas con el espíritu de la época, el espíritu feminista, del feminismo, movimiento feminista que está pululando en la sociedad, está impregnada en muchas iglesias. Entonces nos movemos en esos. Y luego está el equilibrio, el decir, bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Así que para entender lo primero, tenemos que preguntarnos qué es la diaconía. La palabra diaconía, la palabra diácono, es servicio. Pero es un servicio especial. Es un servicio que se necesitaba de personas. Miren, mejor lo vamos a leer. 1 Timoteo, quiero que vayan conmigo 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Porque se acuerdan aquí, Pablo a Timoteo les dice los requisitos de un diácono. Y uno puede creer que el diácono es aquel que pone la lamparita cuando se funde un esto, se pone, o pintar la iglesia, o arreglar aquí, o ponerse allí, o tal. Pero vamos a ver que es mucho más que eso. Miren, dice 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos. La honestidad, hermano. La honestidad es una cualidad muy poco común en estos tiempos. Ser honesto, hermano. Sin doblez. No dado a mucho vino. No dice dado a vino, dice no dado a mucho vino. Es que, bueno, pero bueno, es como dice la palabra, ¿vale? No dado a mucho vino. No codicioso de ganancia deshonesta. Yo no puedo decir, pastor, yo voy para el diaconado y yo no amo las ganancias deshonestas y demás. Para que vean lo engañoso que es el corazón. Porque esto me ha pasado, o por lo menos lo he visto. Y sin embargo te enteras que la mitad de tu familia están viviendo de ayudas sociales del Estado, pudiendo trabajar y pudiendo hacer. Porque yo entiendo bien que la persona que necesita ayuda, hay que ayudar, como sea. Pero la que realmente necesita. Pero no seamos, hermanos, no me seas sinvergüenza. Si tú puedes trabajar, ponte a trabajar y busca trabajo, busca aquí, busca. Pero no te cuelgues de ayuda, porque eso son ganancias deshonestas. Porque lo que te están dando a ti podrían dar a otros que a lo mejor, tal vez se lo están negando porque lo estás cobrando tú. ¿Y sabes la cantidad de cristianos que viven así? ¿Sabes la cantidad de hijos de pastores que viven así? Y nosotros pasamos páginas. Dios no hace eso. Entonces, para que ustedes vean, porque estamos empezando a lo que es un diácono. Un diácono tiene que ser honesto. Sigue diciendo, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Son las mismas cualidades que se requiere de un pastor. Y a estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Sabes? La irreprensibilidad es que no digan, pastor, lo vi saliendo del bingo con un fuego de dinero así contando yo el pastor ahí saliendo del bingo. ¿Vale? Que no, hermano. Y lo mismo pasa con un diácono. Miren, el diácono es alguien que ahora lo vamos a ver. Bueno, sigue diciendo. Las mujeres así mismo sean honestas. Aquí ya está hablando de la diaconisa. Recuerda una cosa, el diácono para resumirlo, cumple casi la misma función que un pastor, que no necesariamente no predica, pero el pastor es como que puede dormir tranquilo, porque hay hombres y mujeres levantadas por Dios de mucha confianza, de intimidad espiritual que tú le puedes delegar. Hermano, necesito visitar a un hermano en el hospital, pero resulta que yo ahora no puedo ir. Va en nombre de la iglesia y en nombre del pastor. Y hace un trabajo con excelencia. Y no necesariamente tiene que predicar. Tiene una carga y un peso espiritual de autoridad de un anciano.
de un anciano, ¿vale? Entonces, y sigue, buscad pues, versículo, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, ¿por qué diré esto? No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es vital, hermano, porque los hijos son como dijimos, las credenciales de tu vida espiritual. Los hijos se toman licencia, viven desordenadamente y demás, y lo ves al pastor, todo muy así, demás. Aquí hay algo que falla. Porque si tu primera iglesia no se sujetan a ti, ¿qué puedes pretender de tu segunda iglesia? Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Son hombres llenos del Espíritu Santo. Son hombres de sabiduría, hombres y mujeres de sabiduría, en donde son columnas, como este edificio, hermano, a que podemos disfrutar, pero miren las columnas que hay ahí. ¿Cuántas columnas hay? Hay más de una, ¿verdad? Bueno, vayan conmigo a Hechos, capítulo 6. Aquí vamos a hablar un poquito del diaconado y es un servicio especial que se rinde a Dios, que no cualquiera lo puede ejercer, tiene que ser un llamado de Dios. Dice, en aquellos días, capítulo 6, versículo del 1 al 4, dice, para que vean la importancia del diaconado. Recuerden, miren, hermano, una de las cosas, uno de los aspectos que vamos a ir viendo es, entre otras, es que todas estas cualidades son de imperiosa necesidad para un pastor, que esté rodeado de gente así. Miren, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, no de los creyentes, sino de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, en el contexto histórico era una época donde había mucha hambruna, mucha pobreza, mucha necesidad de todo tipo. Y una de las necesidades muy fuertes que si la iglesia no se hacía cargo, no había forma, eran las viudas. Porque venían con una tradición de la época en la que la mujer prácticamente se dedicaba a la casa y a la crianza de los hijos. Moría el marido, ¿qué hacían? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo vivían? ¿Cómo ganaban? Había que atenderlas. Y dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Se acuerdan? Hermano, el ministerio de la palabra es tan exclusiva que Dios no se lo da a cualquiera. Miren, a mí me gusta una frase, no una frase, sino una explicación que el pastor Sugel Michelén da a la pregunta de por qué la mujer no puede ser pastora. Y a mí me encanta porque a mí no lo había pensado y digo, oh, pues mira, es verdad. Y dice, a ver, ¿cuántos hombres hoy de las iglesias reivindican el pastorado? Que yo sepa, nadie, a menos que Dios te llame al pastorado. Yo nunca reivindiqué el pastorado, A mí el Señor me empujó a hacerlo. ¿Y por qué entonces tanto afán de que si la mujer, el derecho, como si fuera un derecho, como si el pastorado fuera un derecho? El pastor es una responsabilidad, no es un derecho. La mujer tiene el derecho de ser pastora igual que el hombre. ¿Dónde dice eso en la palabra? Eso por empezar. Y en segundo lugar, ¿vale? ¿Y los hombres que no son pastores entonces se les discrimina? ¿Hay una discriminación en eso? No. Hay una cuestión de roles. Pues aquí la cuestión, hermanos, cuando habla, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Es decir, Dios delega la responsabilidad y la autoridad de la palabra a hombres. Porque el diácono tiene la misma carga y peso de autoridad que el hombre, pero sin predicar la palabra. No digo que haya diáconos que no predican la palabra, pero el diaconado se dedicaba a todo el apoyo logístico de una congregación. El pastor, hermano, mientras la iglesia va creciendo, el pastor no puede estar sirviendo aquí, sirviendo allá, pintando la iglesia, poniendo la baldosa, poniendo aquí, yendo al ayuntamiento. ¿Qué tal? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué tal? Tiene que haber hermanos que suplan. Porque todo el tiempo que el pastor no dedica a la palabra, la está dedicando a cosas que no ha sido llamado. Aunque cuando la obra crece, el obrero es obrero.
Y el sentido de arrimar el hombro para hacer lo que haga falta, se hace. Pero a medida que va creciendo en la iglesia, es un error de parte del pastor seguir, después de 20 años, seguir haciendo lo mismo que hacía cuando fundó la iglesia. ¿Me están entendiendo? Bueno, entonces dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Saben por qué sabiduría, hermano? Uno dice, para servir las misas se necesita sabiduría. Hermano, no. Para tratar con la gente se necesita de mucha sabiduría. Tú no te puedes ni imaginar la sabiduría que se necesita para tratar con los seres humanos. No sé cuántos somos aquí. A lo mejor seremos, vamos a poner 50. Son 50 formas de pensamiento distintos que tú tienes que aprender a lidiar de parte de Dios para que Dios se glorifique en cada uno de ellos. ¿Se necesita sabiduría, sí o no? Muchísima. ¿Y si fuera una iglesia de 1000 miembros? ¡Wow! ¿No? Entonces, de sabiduría, dice, quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que esta mujer, Febe, que no se menciona, no se vuelve a mencionar más en la Escritura, fue una mujer de una columna espiritual. Y quiero concluir con Febe diciéndoles a las hermanas que, aparte de que yo lo veo, que solamente recordarles que muchas hermanas de esta iglesia son columnas espirituales. Que sigan así, hermanos. Hermanitas que se ponen a orar y cuando oran, hablando de manera, no es que lo haya visto, ¿vale? Lo tengo que puntualizar porque usted, pastor, dijo, tiemblan las paredes porque están tan conectadas con Dios y se necesitan mujeres así. ¿Por qué? Porque para desanimar ya está el diablo. Y sobre todo la mujer. Que la mujer necesita un poquito tal vez de en el interior de más motivación. El hombre a lo mejor somos simples y somos de una línea de encefalograma plano, pero de lo que somos aquí pasan 100 años y seguimos siendo igual. Ustedes tienen picos muchos más altos, buenos que nosotros, pero también cuidado. El enemigo. Entonces nunca está de más animar. Así que hermanos, miren lo que dice Romanos 12 del 7 al 8. ¿Se acuerdan en Romanos 12 cuando hablaba de los dones? Dice, uno de los dones era el servicio en servir. Pero luego dice, el que preside con solicitud. ¿Saben que es muy probable que una de las obras, una de las características de los trabajos que tenía el diácono era la presidencia? ¿Qué es un presidente? ¡Wow! Alguien que preside. ¿Y quién preside? Alguien que preside. La presidencia, hermano, se necesita un rango de autoridad porque él tiene la responsabilidad de que lo que se haga dentro de un lugar tenga el orden que se requiere, que Dios requiere. Por lo cual no cualquiera puede presidir. No cualquiera. Y tiene que tener un cierto orden. Filipenses 1:1. Aquí ya con esto concluyo el tema, luego pasamos, pero fíjense el nivel de rango de autoridad del diácono. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. O sea, el diácono tiene el mismo peso que un obispo. ¿Saben quién es un obispo? El obispo es el responsable de una ciudad. O era, porque ya no, lamentablemente por la cuestión humana no hay. Ahora hay denominaciones, ¿vale? Es la autoridad de tal o cual denominación. Cosa que no tiene registro en la Biblia. Pero de la historia de hasta los 1800 años del cristianismo, el obispo era el máximo autoridad en una ciudad. Bueno, con el mismo rango de autoridad tiene un diácono. Versículo del 3 a la primera parte del versículo 5. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Colaboradores. ¿Saben que un colaborador no es aquel que simplemente ayuda? El colaborador es generalmente aquel que está al lado del pastor. Es un mentor. El pastor es un mentor. Por ejemplo, Tito era un colaborador de Pablo y Timoteo. Luego ellos terminaron siendo obispos. Hermano, les voy a decir un detalle. Y yo creo que no lo voy a volver, creo que no lo diré más, a no ser que Dios quiera que lo diga. Pero solo les digo una señal que yo lo aprendí.
por experiencia. Quien se dedica a ponerse al lado del pastor en cuanto a los menesteres de las cosas espirituales, tarde o temprano Dios te va a llamar a un ministerio fuerte. Porque el deseo de estar con alguien, yo siempre digo, hermanos, miren, en las relaciones existe lo que es la hermandad, ¿vale? Y la amistad. ¿Yo como pastor puedo tener amigos? ¿Sí? Claro que puedo tener amigos, pero aquí viene el quid de la cuestión. ¿Cómo debo tratar a un amigo? A un amigo, escuchen esto, yo como pastor, ¿cómo puedo tratar a un amigo que es recién convertido? ¿Soy primero pastor y luego amigo o al revés? ¿O los dos a la par? ¿Qué es un amigo? Un amigo es aquel que tú puedes hablar de tú a tú, ¿o no? Tú le cuentas todo, porque es un amigo. Pero ¿qué pasa si hay cosas que tú no les puedes decir por su inmadurez espiritual? ¿Deja de ser tu amigo? No. Sigue siendo tu amigo. Pero hasta que esa persona no madure y te le puedas tratar de tú a tú primero eres su pastor. Hasta que su vida llegue a un grado de madurez. Eso le pasó a Jesús con los discípulos. Ya no os trataré como siervos, sino como amigos, si hacéis lo que dice mi Padre. La condición, no para ser amigos, sino para que la relación sea de una verdadera amistad, tiene que ser que ambas partes tengan casi la misma autoridad espiritual y madurez. ¿Me estoy explicando? Mientras tanto, esta persona, que sí son amigos, primero es pastor. Para que esa persona se forme, y se forme, y se forme. Porque hay muchas cosas que no las puede oír. Hay muchas cosas que no las puede y necesita ser ayudado. Entonces, cuando esa persona llega al madurez, entonces, ¿qué dijo Jesús? En los 3 años de ministerio, miren, señores, ustedes siguen siendo mis discípulos, por supuesto, pero ya mi trato, no dice que ya dejó de ser discípulo para ser amigo. Dice, ya nos trataré, es el trato. El trato debe ser ya. Entonces Jesús dijo, vosotros os trataré como amigos. Porque si ustedes hacen lo que dice mi Padre, entonces donde yo estoy, ustedes también estarán. Así que, hermanos, ¿qué es ese colaborador? Ese colaborador es alguien que es un amigo. Es un amigo. Y que es un amigo que aunque tiene que seguir desarrollándose, tal vez, va a terminar siendo amigo de intimidad. Un íntimo del pastor. Y por ende, íntimo en las cosas espirituales. Así que, por ejemplo, ¿quiénes eran estos Priscila y Aquila? Un matrimonio. Un matrimonio que también es nombrado. Miren, vayan conmigo a Hechos. Y lo vamos a leer rápido. Rápido. Porque también se nombra en el libro de los Hechos, capítulo 18. Vamos a leer del 1 al 6 y luego del 24 al 26. Del 1 al 6 dice, después de estas cosas Pablo salió a Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era el mismo oficio, o sea, Aquila era del mismo oficio que Pablo, o sea, hacía tiendas. Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Se acuerdan de los proselitos? Aquí es un versículo que también habla de que en la misma sinagoga había gentiles. Por eso también eran esos gentiles los que demandaban señal. ¿Se acuerdan? Para puntualizar nada más. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose, o sea, los judíos, y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre, dijo Pablo a los judíos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Quién era este Apolos? Apolos es muy significativo. Es el mismo Apolos cuando Pablo escribe la carta de Corinto y le dice, uno es de Cefa, otro de Pablo y otro de Apolos. Este Apolos, dicen algunos comentaristas, y puede llegar a ser que sí, es el autor de la carta de Hebreos. Porque sabían que no se sabe quién realmente, no hay a ciencia cierta quién escribió Hebreo.
Lo que sí tuvo que haber sido, evidentemente, yo considero que fue el apóstol Pablo también, pero hay mucha evidencia que pudo haber sido también Apolos. Y dice, ¿quién es? Dice, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Quédate con esto. Había sido instruido en los caminos del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, porque no puede ser de otra forma, claro, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora, este pasaje ideal para que el pentecostalismo saca de esto y dice, claro, es que él no había sido todavía bautizado en el Espíritu Santo. ¿Vale? Porque solamente conocía el bautismo. Vamos a ver que no es así, pero bueno, que sí, pero que no. Pero ahora lo vamos a ver. Dice versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Recuerden que era alguien que hablaba de Cristo, judío, y que no se movía, seguía predicando solo en la sinagoga. Le faltaba alguna información a este hombre. Vamos a ver qué información le faltaba. ¿Sería el bautismo del Espíritu Santo en lengua para hablar en lengua y demás? ¿Sería eso tal vez? Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Que eso es muy importante, hermano, porque cuando tú y yo vayamos a corregir a alguien, por favor, hazlo en secreto, hazlo en privado. No lo hagas públicamente. Yo he presenciado en una reunión, en el peor momento, decirle a un hermano, tengo una cosa que decirte a ti. Algo que tendría que haber sido en privado, ¡brum! Pero Priscila y Aquila tenían sabiduría y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, ¿cuál fue ese camino? Entendiendo que Apolos conocía el bautismo de Juan. ¿Qué significa esto? Claro, Jesús no vino a bautizar. Juan era el que bautizaba para arrepentimiento. ¿Recuerdan? Bautismo para arrepentimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, había muchos, sobre todo los que estuvieron en el aposento alto, experimentaron el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Pero hubo millones y miles de personas que todavía, como este de Apolos, todavía no se había enterado de todas las maravillas y todo lo que había hecho el Señor, nacimiento de la iglesia. Y este seguía predicando en la sinagoga, como en los tiempos de Jesús bajo la ley. Entonces, Priscila y Aquila se acercan, lo apartan y le dicen, oye, ¿sabía que ya se efectuó el nacimiento de la iglesia? Y que hubo un Pentecostés, y que ahora la iglesia se está creciendo, y está el apóstol Pablo, que es apóstol a los gentiles, y que tal, y que cual. ¡Oh! Entonces, ahí ya, ¿no? Así que bueno, hermanos, Priscila y Aquila son relevantes también, y eran colaboradores de Pablo. Por eso los nombra 1 Corintios, uno de Cefas, o sea, de Pedro, otro de Pablo, y otro. Decía la misma iglesia, yo soy de Apolos. Yo soy de Apolos. Entonces decía, no, hermano, vosotros sois niños, porque todavía en vuestra mente tenéis la figura del hombre. Ustedes quien tienen que poner la mirada en Jesús, no en el hombre. Y cuanto más ellos que eran apóstoles, ¿no? Bueno, la segunda parte del versículo 5. Dice, saludad a Epeneto. Esos nombres, ¿no? Si yo hubiera tenido un hijo, le hubiera puesto Epeneto. Es un nombre que me llega mucho. Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y uno dice, primer fruto para Cristo. ¿Saben, hermanos, lo relevante que es Dios? ¿A qué se refiere como el primer fruto de Acaya? Yo les digo, miren, va Pablo, van las misiones, Pablo, a predicar. Y de repente de Acaya se convierte, después de haber predicado, evangelizado, porque ¡pum!, se convierte una persona o una familia. En este caso era Epeneto, que no se vuelve a nombrar en ninguna parte. Pero ¿saben qué? General y normalmente los primeros frutos de evangelismo suelen terminar siendo los pastores y ancianos de la iglesia establecida en tal ciudad. Si nosotros, por ejemplo, de repente mandamos a un misionero al país que sea, a un campo que no se ha predicado, y se predica 1 año y 2 años, porque el misionero va y se queda, ¿vale? No es que va allí, se saca la foto y vuelve. El misionero va y se queda a hacer la obra, el misionero. Y de repente, después de 6 meses, 1 año, 2 años, ¡pum!, se convierte en una familia. Y normalmente, no siempre suele pasar, suele ser esa familia la que Dios... Ahora, hermano, pregunto, ¿qué relación tiene ese primer fruto, como Epeneto en Acaya, con Pentecostés?
Uy, los he puesto a pensar, ¿eh? Tiene una relación tremenda y profunda. A ver, ¿qué es Pentecostés? Es una fiesta judía. ¿Y qué celebraba la fiesta de Pentecostés? La fiesta de la cosecha, de los primeros frutos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en Pentecostés lo que se celebró fue los primeros salvados por la gracia de Cristo por medio del bautismo, el verdadero bautismo del Espíritu Santo, que es para salvación, como dice 1 Corintios 12:13, y los primeros que recibieron al Espíritu Santo para formar la iglesia fueron los del aposento alto. Fueron los primeros. Y les digo una cosa, hermano, como comienza la iglesia o tal movimiento espiritual, así es como se va a ir desarrollando a lo largo de la historia. No os digo más porque aquí vamos a entrar en temas que... Así que, hermanos, en Hechos, vamos a Hechos, capítulo 2, lo voy a leer rápido, del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Qué raro, ¿no? Unánimes juntos. No solamente estaban juntos, estaban unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados, así como están ustedes. Señores, nos ha dicho el Mesías que tenemos que ir a la si me amáis, guardad mi mandamiento y yo rogaré al Padre y enviará el otro Consolador, el cual lo enviaré desde el cielo, no desde la tierra. Quédense ahí. ¿Y qué tenían que hacer? Igual había tiempos de oración, tiempos de lectura de la ley, porque estaban bajo la ley, etc. Y estaban sentados. Y el mismo día de Pentecostés, en un día y en una hora señalada, por primera vez en la historia, desciende el Espíritu Santo sobre todos los fieles, todos los que habían obedecido a Jesús. Y a partir de ahí nace la iglesia, ¿vale? Pero mire lo que dice, versículo 2 dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que... Vino del cielo un viento recio. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Jesús con Nicodemo? Es muy relevante. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer del agua. No, aquí no está hablando de llanura, lengua, no. Aquí está hablando de salvación. Y relaciona el bautismo en agua con el bautismo del Espíritu. Porque van relacionados, por eso son bautismos. Y dice, es necesario nacer del agua del Espíritu. ¿Y tú te maravillas de que yo te he dicho que es necesario nacer de nuevo? Dice, el viento corre de donde quiere y nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Bueno, en Pentecostés experimentaron esas palabras de Jesús. Con la diferencia, escuchen esto, que esto lo vamos a ver en el retiro, no lo voy a explicar ahora. Cuando a Jesús le dijeron en Pentecostés, Señor, ¿cuándo restaurará a Israel? Y Jesús le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ya le respondió. Porque aunque el viento corre y nadie sabe dónde viene y a dónde va, ¿sabía que nosotros sí sabemos de dónde viene y a dónde va? Porque el Espíritu, ¿de dónde lo envió Jesús? Desde el cielo. Es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no lo enviaré. Mas cuando me vaya, os lo enviaré. Ya sabemos de dónde viene. Viene del cielo. Y sabemos a dónde se va. ¿A dónde se va el Espíritu? Vuelve al cielo con el arrebatamiento de la iglesia. Sabemos de dónde viene, del cielo. Y sabemos dónde va, al cielo vuelve otra vez. Después de que el tiempo de la gracia, el último gentil haya entrado, se lo volverá a llevar, el Espíritu volverá a ir al cielo. Quería hacer una anotación simplemente. Así que, hermanos, esa siembra la hizo Jesús. Luego el Espíritu Santo. Luego los apóstoles y luego la iglesia. Porque Jesús vino a sembrar. Y cuando todo lo que Jesús sembró, la cosecha, estamos hablando de los primeros frutos, se vio en Pentecostés. Pero el Espíritu Santo, cuando se sembró, empezó a dar frutos de salvación. Luego los apóstoles empezaron a predicar. El apóstol Pablo, los viajes misión. Y ahora la iglesia nos toca. Hasta que Cristo vuelva otra vez. 11 y 25, bueno, no importa. Así que
Versículo 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Trabajado. Hermano, les voy a decir una cosa, un poquito, algo personal. Cómo me encanta ver cuando las personas se arremangan para trabajar para Dios. No es como se suele decir, no se les caen los anillos. Trabajan. Les voy a decir algo, que esta hermana no lo sabe, pero que a mí me impactó y me edificó y me bendijo muchísimo. Yo el sábado, creo, vine porque tenía que arreglar unos libros que hay ahí, clasificarlos y demás, y me encontré con una hermana limpiando la iglesia, no me lo esperaba. Y yo lo que vi excelencia, hermano. Esta hermana salía de trabajar, o no sé si salía de trabajo, tenía que entrar a trabajar, no lo sé, pero cansada seguro, se notaba agotada. Y a mí me impactó, porque me dejó a mí con respecto al trabajo, lo que es el trabajo me dejó por la altura del betún, como aquí se dice. ¿Saben por qué? Porque dejó la iglesia, hermano, impresionante, perfumada, y me dio gracia porque yo estaba en el cuarto aquel que estaba allí, y yo estaba ahí, y entraba y barría, y ahí se ponía a barrer y esto, y luego se iba. Y yo, bueno, seguía con los libros, y luego venía con la fregona, y yo ahí con la fregona tenía que salir más, y luego vuelve a secar el suelo. Y yo, un olor a perfume, todas las sillas. Y una hermana, hermanos, que tal vez no es muy vista en un sentido, podría ser. Pero Dios hace así. Y a mí como pastor, a mí me edificó. Me fue de testimonio. Me dejó, pero no me lo esperaba. Y ahí yo tomo nota también para mí. Quería decirlo. Y que le animo a esta hermana que siga así. Versículo 6 dice eso, ¿no? De María que trabajó mucho. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice que Pablo a esta iglesia, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. Hermano, lo único que motiva a trabajar y a remangarnos para eso es el amor a Dios. Si no, no lo hacemos. Es que si no, no lo haríamos. Luego versículo 7 dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, las cuales soy muy estimado entre los apóstoles, son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Sabían que esto es Andrónico y Junia? ¿Sabías que Junias es femenino? Junia, es que se le agregó la S, pero es Junia, es femenino. Históricamente está probado de que era esto, un hombre y una mujer. ¿Y quiénes eran estos? Eran apóstoles de los apóstoles. Y uno dirá, pastor, ¿acaso no hay apóstoles? Usted ya sabe, porque lo repito muchas veces. Una cosa es el apóstol de Jesucristo, que eran los 12, y otra cosa es el enviado. Tú y yo somos apóstoles de Jesús. Si no nos hemos enterado que somos apóstoles, decía, enviados de Dios, entonces no nos estamos enterando de nada. Pues esta mujer, junto con este hombre, ¿vale? Dice que eran compañeros de prisiones. En el contexto bíblico, ¿sabes qué significa? Uno llevado cautivo por la lanza. Es la frase de la antigüedad que se decía. Es decir, alguien que mientras tú sufrías por predicar el evangelio, por la gracia de Dios te ponía compañeros de sufrimiento juntamente contigo. Miren, yo cuando leí esto recordaba, yo nunca estuve, a ver, ¿cómo lo explico? Nunca estuve en la cárcel como malhechor, ¿vale? Sí que subí a predicar, pero nunca estuve por otros motivos, ¿vale? Pero sí, yo estuve en un lugar que es parecido. Yo estuve haciendo el servicio militar a 3.000 kilómetros de mi casa, en la Patagonia, entre 10, 15, 20 grados bajo cero, y era un regimiento de castigo de personal de cuadro, o sea, no era un regimiento más. Era un regimiento donde todos los militares que se rebelaban o que eran acusados de algo, los enviaban allí. O sea, están trapichando ahí, ya vamos a hablar. Digo, y bueno, y resulta que me acuerdo que cuando llegamos allí, lo primero que nos hicieron, a ver, un ambiente, y wow, nos raparon la cabeza, nos despojaron de toda la ropa y nos pusieron ahí, nos mandaron, bueno, como si eso parecía un campo de concentración, digo yo. Y yo me acuerdo el sentimiento, que era un sentimiento de despojo, de soledad, de tal y cual.
Y el nivel de compañerismo que tú hacías en ese lugar se quedó para toda la vida. Era un nivel de compañerismo que solo hay que vivirlo, no se puede explicar. Porque luego cuando uno crece y uno va pasando el tiempo, uno dice, bueno, era un crío que necesitaba ahí que me dieran caña porque era un... ¿Vale? Que, por cierto, a los jóvenes hoy bien les vendría el servicio militar. Yo los pondría obligadamente el servicio militar. Para que se hagan más o menos un poco hombrecitos en la vida. Y a mí me sirvió porque después del servicio militar me vine a España. Si no hubiera sido por ese proceso, a mí el diablo me hubiera comido vivo aquí en España. Por muchos motivos. Y gracias a eso maduré. Pero yo recuerdo que amigos hasta el día de hoy, no conozco todo, el rostro, yo no los he vuelto a ver más, pero los volví a ver, Dios, después de 10 años, 11 años, volví a Argentina y estando en el centro de una ciudad de 1,5 millones de habitantes, me lo encuentro cara a cara a mi mejor amigo del servicio militar. Tú no sabes lo que fue eso. Fue tremendo. Y te acuerdas de muchas cosas y has vivido ese... Bueno, Pablo, hermano, pues con todo el sufrimiento, porque a Pablo lo tenemos como un hombre fuerte de Dios, y el hermano era débil en Cristo. Y Dios era quien se perfeccionaba en él por medio de su debilidad. Y lo que habrá sufrido este hombre es tremendo por la obra del Evangelio, para que luego nosotros nos tomemos el lujo, la licencia de hacer, voy, no voy, hago, no hago. Sufrimiento tremendo. Y no solo él, sino todos los compañeros que estaban, compañeros, colegas de ministerio que estaban ahí junto al lado de Pablo. Qué hermoso que es eso, hermano. Es otra de las cosas que necesita un pastor, necesita un diácono, es decir, alguien con autoridad espiritual para que alguna vez el pastor diga, oh, necesita un compañero de milicia, necesita alguien que también trabaje juntamente con el pastor y que sepa lo que es. Decía, esto ya no sé si, bueno, decía un predicador que para que el desarrollo equilibrado espiritual de una persona necesita 3 ingredientes, 3 cosas. Todos necesitamos. Necesitamos un amigo, un mentor y un opositor. ¿Por qué? Porque el pastor te va a mentorear. El amigo es donde tú vas a poder llorar en sus hombros, pero el opositor te va a hacer poner los pies sobre la tierra. Y el opositor es cuando lo metían en la cárcel, lo apedreaban, naufragaba, bueno, en fin, pasó una serie de cosas. Y cuando más te expones, más nos exponemos a predicar el Evangelio y a hacer la obra de Dios, más nos estamos exponiendo a que nos vituperen y nos apedreen. Eso es así. Así que bueno, seguimos adelante, hermanos. Bueno, en Colosenses 4:10 había un Aristarco que era también compañero de prisiones de... Había muchísima gente que lo acompañaban a Pablo y que solo se menciona una vez más, y de los que no se mencionan también que seguramente el Señor. Luego versículo 8, vamos un poquito más rápido. Saludad amplias, amado mío en el Señor. Y dice, discípulo amado de Jesús. Uno dice, ¿qué cualidad tiene si somos todos discípulos de Jesús? No. ¿Se acuerdan quién fue el discípulo amado de Jesús? Juan, ¿cómo que de los 12 tenía un discípulo amado Jesús? A ver, ¿esto cómo es esto? ¿Y qué es un discípulo amado? Es el mimado. Es el que lo protege, lo cuida, lo quiere. Es como que hay una relación ahí muy estrecha, muy íntima. Pregunto, ¿un pastor necesita relaciones así? ¿También? Porque el trabajo espiritual... O sea, la guerra espiritual es una guerra. A ver, yo pregunto, ¿hay algún iraní hoy que diga, no, la guerra no va conmigo? ¿Puede decir eso? No, te están cayendo bombas, hermano. Israel, le están cayendo bombas por todos lados. ¿Puede decir algún judío, no, no va conmigo la cosa? Bueno, hay cristianos que piensan así. Porque están cayendo, el diablo tira bombas y hay cristianos que dicen, no, no es conmigo la guerra. Bueno, versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador, otro colaborador igual que Priscila y Aquila. Saludad a Apeles, aprobados en Cristo. ¿Qué es un aprobado? Es el aprobado por Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo en 2 Corintios 10:18? Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Saben la aprobación de Dios, hermano? El que conoce, sabe y siente espiritualmente la aprobación de Dios, hermano, es en lenguaje coloquial un subidón, en el buen sentido. Subidón espiritual.
Es Dios, hermano, que me está probando, no es el hombre, no es el rey, ni el presidente, ni Donald Trump, hermano, ni cualquier. Es Dios quien me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fue Él. ¿Cómo no le voy a honrar? Seguimos adelante. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Siempre diré esto, hermano. Una iglesia, el crecimiento, la madurez, la calidad, la autoridad que se mide en una iglesia, se mide no por el número de creyentes, sino por el número de obreros. Si nosotros somos 50, lo que somos, pero hay un obrero, esa iglesia está enclenque. Pero si somos 10 y hay 5 obreros, esa iglesia es poderosa. ¿Se dan cuenta? Así que seguimos adelante. Versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Posiblemente, dicen los comentaristas, que era un primo lejano de Pablo. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Ese estar en el Señor, cuidado, ¿todos estamos en el Señor o no? ¿Qué cualidad es esa? Cuidado, es una cualidad. ¿Sabes por qué? Porque muchos estamos en el Señor simpatizando con las cosas de Dios. Pero miren lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, hermano. Ese es un estar en Cristo. Cuando eres una nueva criatura, ya no piensas como antes, eres un siervo de Jesús, ama a Dios. Entonces es un atributo, es una cualidad. Versículo 12. Saludad a Trifena y Trifo, otro nombre que me hubiese gustado poner si me hubiera tenido. Los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Hermanos, son cualidades, hermanos, que se necesitan en la iglesia. Arremangar. Ustedes no saben la importancia que tiene eso. Versículos 13, voy un poquito así. Saludad a Rufo. Rufo. Dice, escogido en el Señor. Y a su madre y mía. Es decir, era tal el afecto que tenía que la veía a su mamá como a la madre propia, ¿no? Pero, ¿qué cualidad tiene el escogido en el Señor? Porque aquí no está hablando de escogidos para salvación. Dios te escoge para que hagas la obra de su ministerio. Y así, escuchen esto, hermano, así como Dios del mundo escoge a personas para la salvación, del pueblo escoge personas para el ministerio. Mira, el hecho de que a mí me haya escogido el Señor para salvación, tremendo. Tremendo. Si eres un segundo, no pido más, un segundo, somos conscientes de esto, ya soy salvo. Ahora, dentro de los salvos, el Señor es así. Aquí. ¿Saben qué le dijo Dios a Isaías? En Isaías 55. Llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Es la honra de Dios. ¿Sabías que a Dios hay que honrarle? Pero ¿tú sabes lo que es recibir honra de Dios? Por eso es necesario que Dios te mantenga así, con aguijones de la carne, para que no nos subamos desmedidamente. Entonces te mantiene y siempre te está poniendo un espejo, haciéndote ver, esto es lo que eres, esto es lo que eres. Pero Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, hermanos, seguimos adelante. Dice, pero nosotros debemos dar siempre, no les voy a dar el texto para ir rápido, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido del principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad. Esa salvación es completada por la santificación y la fe en la verdad, que es la que nos hace ser discípulos de Cristo. Así que seguimos, 14 y 15, son un poco largos los versículos, pero es significativo abordar estos temas. En el versículo 14 y 15, aquí simplemente hay saludos. Saludo a uno, saludo al otro. Solo la mención de los nombres es porque Dios quería que estuviera ahí. Versículo 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Este es el último versículo. Aquí viene otro tema, hermano.
Porque aquí hay quien dice, hermano, y miren, les digo, es entendible, es muy entendible y debe ser muy respetable. Porque es una cuestión cultural y a veces hasta también espiritual. Cuando dice, yo, sabe, entre hombre y mujer nos saludamos con la mano porque es como que no estoy acostumbrado. Ustedes han venido, hermanos, donde la mujer dice, no, y a mí me daba gracia. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, si tú eres hombre o eres mujer y tú te vas a saludar con alguien que es contrario a tu sexo, tienes que ser sabio, porque lo que no le puedes es meter un empujón a la persona, me dice, no, aquí no te saluda, sino, antes de cualquier cosa, le extiendes la mano y ya está genial. Pero claro, aquí viene la cuestión, ¿qué prejuicios tenía Pablo cuando dice saludaos los unos a los otros? ¿Con qué? ¿Qué es el ósculo santo? El beso. Claro, aquí está el dogmatismo, lo que es el legalismo, de decir, no, es pecado, porque a mí me lo han llegado así, es pecado. Bueno, dile a Pablo que se equivocó en poner esto. O saludan todas las iglesias de Cristo, o saludan todas las iglesias. Así que, hermanos, miren, para concluir, la naturaleza de dichas cualidades tienen que ver con la extensión del reino de Dios. Y Dios no estamos para otra cosa, para extender el reino de Dios. No está para que tú y yo nos recreamos. ¡Ay, qué linda alabanza! Y yo voy porque cantan tan lindo. ¡Qué bien predica! No, yo voy... Sí, qué lindo predica, pero ¿para qué? ¿Para qué yo oigo la palabra de Dios? Porque me gusta y nada más. Y me recreo en ello. Estoy para que yo sea activado. Porque el pastor, o sea, los ministerios son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, que tú tarde o temprano, hermano, te vas a tener que poner las pilas en los llamados que Dios te haga. Y hay hermanos que se están entrenando y están creciendo además. Y hay gente que a lo mejor llevan 45 años y todavía no, ¿quién yo? Bueno, dice, las virtudes que deben reinar en una iglesia son el servicio y junto al pastorado. Porque recuerden que el apóstol Pablo, cuando saluda a esta gente, fue porque esta gente de alguna manera les ayudó a Pablo en diferentes áreas. Y Pablo, como buen pastor, él los necesitó tremendamente. Los colaboradores, los que trabajan, el don de servir, los obreros, los compañeros de fatiga. ¿Saben? Eso es hermoso, hermano. Yo estuve en una iglesia, y con esto ya termino, estuve en una iglesia donde a mí, sinceramente, tengo que decir que hay cosas que me tocan la fibra, para bien. O sea, no puedo dejar de llorar. Yo no soy de llorar, ustedes se han visto que yo no soy yo lloro mucho, ¿vale? Pero lloro en secreto, en la presencia del Señor. No me gusta, pero hay veces que no me puedo contener y hay cosas que me tocan la fibra. Y una de ellas fue que yo recuerdo, en una pantalla ponían la fundación de una iglesia que llevaba, y pusieron la historia de los pastores cuando empezaron, y yo los conocía muy bien a ellos. Y ponían la historia de ellos, cómo empezaron. Y yo recordando, porque yo lo presencié, cómo luchaban al principio. Las cosas no les salían como a ellos les gustaba. Y eran lucha y esfuerzo. Y por ahí se dividía y se iban los hermanos. Y los conozco desde que yo me acuerdo que se metían en la recámara secreta a poner a orar, a clamar al Señor y a llorar al Señor y demás. Y siempre con el anhelo de servir a Dios a tiempo y fuera de tiempo, constantemente. Pero ya pasaron más de 30 años de eso. Y ahora los ve, una iglesia, bien Dios ahí. ¿Se dan cuenta el sentimiento, hermano? Poder mirar hacia atrás tú y yo y decir, Gerardo, ¿te acuerdas de los primeros tiempos? ¿Que te acuerdas que cuando nos salían las cosas mal, queríamos esto y tal? ¿Te acuerdas que sí? Y mira ahora, aquí el hermano presidiendo, tal vez compartiendo, abriendo una obra. Allá fue a Gerardo. Y como él, hermano, yo lo he puesto como ejemplo a él. Y no sé por qué es Dios ahora, por qué. Pero puede ser cualquiera de vosotros o todos vosotros. Porque Dios está buscando obreros. Todavía la mies de muchos y los obreros poco, hermano. Por lo tanto, hermanos, dejemos ya de resistir a Dios con excusas y pongámonos a decir, Señor, perdóname. Me humillo y aquí me tiene. Envíame, heme aquí, envíame a mí. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor Padre Santo, esta porción de la palabra, tal vez en apariencia un poco complicada, pero al final
tu palabra es riquísima, Señor. Y la suma de tu palabra es la verdad. Y esto es parte de esa revelación que tú nos diste y está escrita por algo. Y Señor, te pido que de una u otra forma hayamos podido entender, más allá de acordarnos de los nombres, acordarnos de los ministerios, sencillamente, Señor, que se nos grabe en la mente y en el corazón que solo estamos aquí para servirte a ti, para la extensión del reino de Dios. Solo estamos para eso. Por lo tanto, ayúdanos a dejar los prejuicios, a dejar las excusas, a dejar la carnalidad, la pereza a un lado, Dios mío, y ayúdanos a echar la mano, a echar la vista hacia ti, que eres el autor y galardonador de nuestra fe, y que como aquel que pone la mano en el arado y no mira hacia atrás y tira hacia adelante, Señor. Mi Dios, ayúdanos a esta iglesia siempre a seguir creciendo y a no mirar, Señor, el que seamos galardonados aquí en la tierra, aunque tú eres un Dios hermoso, Señor, un Dios amoroso, un Dios de poder y un Dios en la cual nos recompensa también la tierra. Pero sí, si hay algo que sabemos que está prometido y garantizado, son los galardones en el cielo. Y aquí en la tierra, aunque nosotros seamos solamente los que siembran y no cosechan, aún así lo haremos con amor, Señor, porque te amamos a ti, Padre. Y gracias te doy por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.